Y bueno, mi nombre es Lilian Paola Holguín Orrego. Yo soy gerente comercial y de experiencia al cliente en AFI y tendré el gusto de acompañarlos en este conversatorio esta tarde, moderando la sesión acompañada de nuestros abogados. Primero que todo, pues sabemos que ha sido una semana bastante difícil para todos. Hemos preparado este espacio en el marco del desastre natural ocasionado por el sismo el lunes 10 de agosto. Y hemos recibido demasiadas preguntas y consultas de nuestros clientes, así que seguramente esperamos que este espacio sea de mucho valor para ustedes. No vamos a abarcar todos los temas, pero queremos abarcar los principales que hemos recogido, y allí iremos interactuando con unas preguntas y respuestas que hemos preparado para todos ustedes. Sin embargo, a lo largo de este conversatorio esperamos recibir todas sus inquietudes por el chat, las pueden ir dejando, que tendremos un espacio al final del conversatorio para tratar de resolverlas si es que no las hemos resuelto antes en lo que ya tenemos preparado. Así que, pues bueno, creo que lo primero es darle las gracias a nuestros clientes inmobiliarios que están conectados. Sin embargo, también tengo que decirles que vemos personas naturales, sabemos de propietarios, arrendatarios y en general diferentes sectores. Nos acompaña gremio, nos acompañan las lonjas. Creo que este es un tema muy importante y como les digo, lo hemos preparado de manera express, pero de manera muy rigurosa para acompañarlos en esta situación. También quiero contarles a todos, seguramente muchos saben, otros no, desde AFI, nosotros en AFI, nuestra sede principal es en la ciudad de Cali. Así que este desastre lo hemos vivido de primera mano, al igual que muchos de ustedes, y al mismo tiempo, pues atendemos inmobiliarias en todo el país y nos permite tener una perspectiva de lo que está pasando en cada región. Esperamos que esta perspectiva pueda estar al servicio de ustedes el día de hoy. Hay muchas emociones en juego en este momento y es completamente comprensible. Por eso nuestro compromiso a través de este espacio es que podamos acompañarlos como sabemos hacerlo en AFI, con tranquilidad, con agilidad, hay que ser muy ágiles, pero sobre todo también con una orientación jurídica muy clara y transparente. Y eso es en gran parte lo que significa para nosotros acompañar a nuestros inmobiliarios que son aliados. Y es por esto que me acompañan hoy dos personas con bastante experiencia. La primera de ellas es la doctora Lisette Agredo, que es nuestra directora jurídica en AFI, y la segunda persona que nos acompaña es la doctora Consuelo Correal. La doctora Consuelo ha acompañado este camino de AFI durante toda su trayectoria, durante los 20 años, pero tiene más de 30 de experiencia en el sector inmobiliario. Así que entre las dos vamos a ir resolviendo directamente las preguntas que ustedes nos han enviado con criterios que pueden aplicar desde ya, no solo teóricos, sino con casos prácticos. Vamos a ir avanzando por bloques, vamos a tener una agenda bastante nutrida, esperamos cubrir muchos temas. Y bueno, si van surgiendo preguntas, por favor, en el chat. Pasemos a ver la agenda, cómo tenemos distribuido este espacio de hoy. Bien, entonces vamos a tener 7 bloques enmarcando un primer espacio de los primeros pasos como inmobiliaria que ustedes seguramente ya han venido resolviendo, pero que queremos consolidar y ratificar en esta introducción del conversatorio. Hablaremos de un término muy importante que hemos venido escuchando a lo largo de toda esta semana y es el concepto de evaluación de habitabilidad. ¿Qué significa la percepción de esto versus un criterio técnico? Hablaremos del pago del canon de agosto desde el lado del arrendatario, desde el lado del propietario, que involucran los servicios públicos de agosto, reubicaciones, terminaciones de contrato. Así que, bueno, como lo digo yo, creemos que esto abarca bastante de las dudas y de la incertidumbre que tenemos. Así que arranquemos. Vamos a iniciar entonces. Lisette, ¿te parece si iniciamos contigo? Sí, Lilian, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Me complace mucho estar con ustedes, deseando que ustedes, sus familias, sus colaboradores se encuentren bien. Para todos es un momento crucial y
es algo que impacta significativamente el sector en el cual nos desempeñamos, el sector inmobiliario. Por eso es importante este espacio y desde AFI queremos expresar que los queremos acompañar, los queremos asesorar, queremos desde nuestra experiencia compartir con ustedes lo que podamos en cuanto a esas inquietudes que se pueden generar a raíz de estos sucesos. Gracias, Lisette, por ese saludo tan especial. Y bueno, como lo decimos, vamos a iniciar en esos primeros pasos. Esta tal vez sea muy general, Lisette, pero nos ayuda como a enmarcar el contexto del conversatorio. Y la pregunta puntual que nos hacen, Lisette, es ¿de qué manera debo proceder como inmobiliaria respecto a la situación del sismo presentado el pasado 10 de agosto? Bueno, lo primero es que debemos identificar, como inmobiliarias, identificar qué inmuebles tenemos en administración en las zonas afectadas, ¿sí? Hubo zonas en la ciudad de mayor impacto. Entonces, lo primero es establecer dónde están ubicados esos inmuebles que nosotros tenemos en administración, cuáles están en esas zonas que fueron mayormente impactadas y pues obviamente también de las que el impacto fue menor, pero hay que empezar a identificar como esa gravedad por zonas. Informar a los inquilinos el canal que vaya a habilitar la inmobiliaria para recibir esos reportes de daños estructurales, de seguridad, daños locativos meramente o todo lo que vaya a implicar pues toda la situación, bien sea que la inmobiliaria vaya a abrir un canal por correo electrónico, por WhatsApp o cómo organizar, porque son muchos los requerimientos, los reportes que se van a recibir. Entonces, identificar los inmuebles, comunicar a los inquilinos el canal que se va a establecer. De todas esas solicitudes o reportes que se reciban, pues hay que organizar un protocolo para comenzar a documentar y verificar efectivamente cuál es la afectación de los inmuebles. Si hay riesgo de habitabilidad, si hay riesgo de seguridad, si se necesita contar con un dictamen de una autoridad competente para determinar que efectivamente ese inmueble pone en riesgo la integridad de las personas, es inhabitable o es inseguro. La inseguridad puede provenir de los daños propios que se hayan generado en el inmueble, como de ese riesgo que genere inmuebles colindantes con el inmueble arrendado. Con relación a todo este protocolo inicial, pues ya realizadas esas verificaciones, se deberán establecer los pasos siguientes, que es cómo se va a proceder con los pagos frente al propietario, si efectivamente estamos frente a inmuebles que no van a poder ser habitados, que se dio el desalojo, entonces ya con toda esa documental ya viene la actuación de la inmobiliaria frente a ese propietario para con ese análisis poner en contexto del reconocimiento del CAN, si va a ser proporcional, si efectivamente va a haber lugar pues a terminaciones de contrato o situaciones similares. Todo, como se ha indicado, debe estar documentado con inspecciones, no es solamente la manifestación de ese reporte. Pueden haber inmuebles que a simple vista ya pues sabemos que tienen esos daños estructurales y que fueron evacuados, como pueden haber inmuebles que simplemente estén considerándose riesgos de seguridad porque tengan grietas, pero pues todo eso debe ser evaluado. Gracias, Lisette. Y precisamente esa evaluación de habitabilidad que nos lleva a tener aquí esta breve discusión sobre percepción versus criterio técnico. Invito a la doctora Consuelo que nos ayude con la siguiente inquietud, y es ¿cómo debo proceder en caso de presentarse una entrega o abandono del inmueble porque el arrendatario manifiesta no sentirse seguro? Avancemos allí. Doctora Consuelo. Sí, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias, Lilian, por darme el uso de la palabra para poder dirigirme a ustedes. Lo primero es agradecerles a todos los que se han comunicado, retomar las palabras de la doctora Lilian y de la doctora Lisette en el sentido de manifestarles mi solidaridad, no solo a título personal, sino
desde AFI les podamos brindar para superar esta difícil situación que aqueja a toda Colombia, en particular en el sector inmobiliario, que es el que nosotros nos movemos y se presentan estas situaciones. Dicho esto, pues procedo a dar respuesta a la pregunta que me hace la doctora Lilian sobre el tema de la percepción de un arrendatario de no sentirse seguro. Lo primero que hay que definir es que el tema del sismo como tal es el tema que está calificado dentro de nuestro ordenamiento legal. Aquí hay dos temas por mirar, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ya de percepción. Desde el punto de vista legal, un terremoto, una inundación, todo este tema de fenómenos de la naturaleza se califican como hechos que configuran una fuerza mayor a un caso fortuito. Y dentro del marco contractual, la fuerza mayor y el caso fortuito exime de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos que estén en cuestión. En este caso estamos hablando prácticamente de dos contratos, que es el contrato de mandato y el contrato de arrendamiento. En ese orden de ideas, estrictamente solamente, también hay que tener en cuenta que esa fuerza, tiene que haber un nexo causal entre la fuerza mayor y el hecho de que motive la terminación del contrato. ¿Y cuál es ese nexo causal? Que efectivamente el inmueble sea totalmente inhabitable o que a pesar de que no sea inhabitable amenace ruina o amenace o ponga en peligro la seguridad de las personas y cosas. Eso es lo que generaría la justa causa para poder terminar un contrato. La percepción o el temor de un arrendatario de no sentirse seguro por sí solo y en estricto sentido no configura esa causal ni nos daría paso o facilitaría al arrendatario para poder dar por terminado el contrato. Entonces, un arrendatario que no se sienta seguro en un inmueble, que a pesar de que exista una fuerza mayor como es el terremoto, pero que ese terremoto no haya afectado el inmueble sobre el cual habita o tiene un contrato de arrendamiento y por ende unas obligaciones derivadas de dicho su contrato, no habría lugar a terminar el contrato y obviamente el contrato continuaría. Pero sí consideramos que es prudente que se analice desde el punto de vista ya subjetivo y en cada caso en particular hasta qué punto esos temores del arrendatario son fundados o no y hasta qué punto podemos buscar ciertas alternativas como por ejemplo la reubicación, como por ejemplo una terminación del contrato de común acuerdo, velando siempre por los intereses de todas las partes sin irnos solamente en defensa del propietario o en defensa del arrendatario, porque en últimas para nosotros los que trabajamos en el sector inmobiliario, tan cliente es el propietario como lo es el arrendatario. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre las partes y buscar una fórmula de arreglo a través de mecanismos de conciliación como solución alternativa de conflictos en donde se logre establecer si hay lugar a poder terminar el contrato de la mejor manera y minimizando el riesgo para cada una de las partes. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora Consuelo. Vamos en esa misma línea, vamos a hablar entonces, y del lado del arrendatario, vamos a hablar qué pasa con el arriendo cuando el inmueble no puede disfrutarse, bien sea totalmente o parcialmente. Lisette. Gracias, Lilian. Bueno, esto es, yo creo que una de las preguntas más comunes que tenemos en estos momentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como han habido tantas evacuaciones y también personas que por no sentirse seguras, pues no están en los inmuebles, entonces debemos mirar, el arrendatario cuando no puede ingresar y dice que no va a pagar, tenemos que tener claro que por sí solo el evento, ese sismo, no exime automáticamente del pago del canon de arrendamiento, ¿sí? Hay que evaluar en cada caso particular la situación, si efectivamente el inmueble no puede ser habitado, ¿sí? Si hay un riesgo para la integridad de las personas, si efectivamente el inmueble ya pues tuvo fallas y debieron retirar pues las personas de ahí, que ya no les permiten el ingreso y todo eso, el inmueble, el canon se va a generar hasta el día de la ocupación,
¿sí? Recordemos que el contrato de arrendamiento tiene una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Yo entrego un bien para que sea usado y disfrutado, ¿sí? Esa es la finalidad del contrato de arrendamiento y por eso se recibe una remuneración. Cuando se rompe, si ese objeto de ese contrato, si ya no puede utilizar ese bien inmueble, pues hasta ahí va a llegar esa obligación también de pagar. Ahora bien, miremos cómo vamos a medir esa proporcionalidad de ocupación, que aquí también se genera una duda importante si es 9 días o 10 días. El evento sucedió el día 10 a las 7:34 de la mañana. Sin embargo, técnicamente el día comienza a las 12 de la noche, a las 12, que uno, a las 12 a.m. Inicia. Entonces el día inició a las 12. O sea, toda esa noche pues ya se había generado, quiere decir que técnicamente estaríamos hablando que va hasta el día 10. Sin embargo, ya depende, ¿sí?, de ese acuerdo o ese manejo que le quiera dar la inmobiliaria o al que pueda llegar la inmobiliaria con ese inquilino, de cobrar 9 o 10 días cuando efectivamente pues el inmueble ya no puede ser disfrutado porque sufrió pues afectaciones que permiten que sea habitado. Estamos diciendo entonces, Licen, que técnicamente son 10 días, pero que queda a criterio de la inmobiliaria, dado pues que es una situación también humana, revisar si trabajan esa parcialidad por proporcionalidad, perdón, por 9 días o por 10. ¿Es así? Sí, sí, así es, exactamente. Yo quisiera adicionar algo ahí al Doctora. respecto. Yo Señora. quisiera adicionar algo ahí al respecto sobre, efectivamente, la doctora Lisset tiene razón en ese análisis técnico como tal, pero en estricto sentido, si lo aplicamos del día 9 hasta el día 9 o hasta el día 10, también el inquilino podría decir, ah, bueno, pero no me pueden cobrar todo el día 10, porque el día 10 termina a las 12 de la noche y yo terminé, el sismo fue a las 7 y después de ahí no pude volver a ingresar. Entonces yo creo que es un tema más como lo decías tú, Lilian, de un tema de solidaridad y de revisar que efectivamente si el sismo ocurrió a las 7:23, si mal no estoy, de la mañana, pues obviamente entrar a determinar la obligación de que la persona pudo disfrutar de su inmueble sin ningún temor ni nada hasta las 9, hasta el día 9. Es lo que personalmente considero yo, y también poniéndole un poquito de sentido al tema de la solidaridad con las personas, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por esa acotación, doctora Consuelo. Bueno, tenemos y en el tema del pago del arrendatario, nos preguntan puntualmente, ¿debo entonces devolver el canon al arrendatario que ya pagó agosto y tuvo afectación en el inmueble? Lisette. Parcialmente, como esta pregunta va muy relacionada con lo que hablamos en el punto anterior, ¿sí? Si efectivamente el inmueble se pudo usar hasta el día del evento, hasta ese día va el canon de arrendamiento. Si ya ese inquilino me pagó, entonces teniendo toda esa evidencia, ¿sí?, de la que hablamos también en el primer punto, teniendo documentada la situación, entonces se debe proceder a liquidar parcialmente los días, bien sea los 9 o los 10 días, dependiendo cómo lo vaya a manejar la inmobiliaria, y devolverle los días que faltaran para que se cumpliera ese periodo que ya se había pagado. Sí, esto también genera una situación frente a ese propietario, porque aquí ya es una cadena, ¿no? La inmobiliaria le pagó al propietario, pero entonces como la inmobiliaria es el arrendador, el inquilino le va a hacer la reclamación a la inmobiliaria de la devolución de ese dinero y a su vez la inmobiliaria pues debe requerir al propietario para eso, ¿sí? Entonces, la inmobiliaria debe de realizar ese trámite, documentar al propietario. Ante esta situación, y pues que esto es cosas frecuentes que pueden pasar, desde AFI también se elaboró una comunicación, ¿sí?, donde se da como apertura pues a todo este procedimiento para que ustedes como inmobiliaria pudieran comunicar a su propietario o a sus propietarios las eventuales situaciones que podían darse en el marco de este evento y que podía pues proceder a darse esta situación de pagos parciales de acuerdo a la situación de habitabilidad o seguridad de los inmuebles.
Gracias, Lisette, por darme paso entonces al siguiente bloque que has hablado del propietario. Y entonces en este cuarto bloque de este lado y los efectos sobre los pagos ya realizados al propietario, vamos a ver cómo proceder frente a entregas y abandonos. Pregunta puntual. ¿Qué pasa si como inmobiliaria ya le pagué al propietario el canon de agosto y el inmueble presenta una entrega o abandono? Doctora Consuelo. Ok, bueno, antes de dar respuesta a esta pregunta, yo los invito a que tengamos en cuenta que aquí estamos frente a dos relaciones contractuales con personas distintas, es decir, en donde siempre el común denominador es la inmobiliaria. Existe un contrato de arrendamiento en virtud del cual la inmobiliaria es el arrendador y pues el cliente que habita el inmueble es el arrendatario. Y otro que antecede a este, o como el contrato principal, llamémoslo así, que es el de la inmobiliaria con el propietario del inmueble, que es el contrato de mandato como tal. Entonces, nosotros, partiendo de esa situación, no podemos olvidar que nuestra posición de arrendador deriva de una posición de administrador, de un contrato de arrendamiento. Y en ese sentido, al terminarse el contrato de arrendamiento, pues obviamente también termina el contrato de mandato. Al suprimirse las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento a cargo del arrendatario y en favor de la inmobiliaria, también se suprimen, pues obviamente, las obligaciones de la inmobiliaria frente al propietario. Cuando estamos ante un evento de que es el mismo tratamiento de lo que hablaba la doctora Lisset, si estamos ante el evento de que en el contrato de arrendamiento el arrendatario ya pagó y tenemos que reintegrarle el mayor valor pagado por los días que efectivamente no pudo utilizar del inmueble, en ese mismo sentido nosotros al haber pagado, porque nuestra obligación es anticipada de pagar dentro de determinado tiempo, entre los primeros meses del mes, el pago al propietario, independientemente a que el arrendatario pague o no pague, pero lo pagamos en un evento de fuerza mayor como es el que aquí nos ocupa y en donde esté evidenciado que la inhabitabilidad del inmueble obedece o sea, que la desocupación, perdón, del inmueble obedece a la inhabitabilidad, también estaríamos facultados, al igual que el arrendatario está facultado de cobrarle a la inmobiliaria el reintegro, nosotros también estaríamos facultados de cobrarle al propietario el reintegro de ese mayor valor pagado, en el entendido de que él es en últimas el propietario, el beneficiario de ese usufructo, de ese producto del arrendamiento. Entonces, en ese orden de ideas, estaríamos totalmente facultados para exigir al propietario que nos reintegre los días faltantes del canon de arrendamiento que el inquilino no pudo ocupar y que nos vamos a ver obligados como arrendadores a entregarle o a reintegrarle al inquilino. Muchas gracias, doctora Consuelo. Entonces, allí es importante recordar, como lo decía Lisette, desde AFI hemos estado trabajando en diferentes comunicados de apoyo a ustedes, clientes inmobiliarios, y ese comunicado que nosotros les dejamos como plantilla para enviar a sus propietarios, se los estaremos enviando a los correos que han dejado aquí inscritos en el link de acceso. Bueno, sigamos con nuestro quinto bloque de preguntas. Y es referente a todo lo concerniente al pago de las administraciones y servicios públicos. Pregunta número 1 frente a esto. ¿Se debe pagar la administración completa cuando el inmueble está inhabitable, doctora Consuelo? Bueno, este es un tema también que tenemos que ver que son diferentes los actores, ¿no? Dentro de los contratos y dentro de las obligaciones. En la administración, la cuota de administración que establece una copropiedad es una obligación que se deriva de la condición de copropietario que tengo yo frente a esa copropiedad. En consecuencia, el acreedor de esa cuota de administración es la copropiedad como tal y el deudor o el obligado a pagarla es directamente el propietario. Que a través del contrato de arrendamiento se haya delegado esa obligación, se le haya trasladado al arrendatario de la manera como se pacta dentro de los contratos de arrendamiento, pues surge como una obligación accesoria del arrendatario derivada del mismo contrato del mismo contrato de arrendamiento y de la obligación principal que es el canon de arrendamiento. En ese sentido,
desde el marco del contrato de arrendamiento como tal, si el inquilino no está obligado a pagarme cánones de arrendamiento por inhabitabilidad comprobada del inmueble, con mayor razón estaría facultado tampoco para no pagar la cuota de administración, que es una obligación que, reitero, en principio está a cabeza del propietario y que se le delega al arrendatario en virtud del contrato de arrendamiento. Si el contrato de arrendamiento termina por inhabitabilidad, yo tengo que reintegrarle el canon que él me haya pagado, o no estoy facultada como inmobiliario a cobrarle los cánones de arrendamiento por los días que sean posteriores al siniestro, con mayor razón tampoco estoy obligada a cobrarle la cuota de administración. Ahora bien, el pago de la cuota, perdón, el pago de la cuota de administración, pues ya es un tema que lo tiene que manejar directamente el propietario con la copropiedad, y será la copropiedad la que determine qué cuotas cómo va a ser para el recaudo de esas cuotas de administración. Me imagino que habrán asambleas extraordinarias, porque no solamente está en juego el valor de las cuotas ordinarias de administración, sino también las que llegasen a establecer como extraordinarias a fin de reconstruir las zonas comunes si es que el sismo generó algún daño a la zona común. Pero eso es un tema ya que le compete directamente a la copropiedad con sus copropietarios. Dentro del marco y dentro del ámbito del contrato de arrendamiento como tal, no estaríamos facultados como inmobiliaria a cobrarle al inquilino esas cuotas de administración. Perfecto. Entonces, en ese mismo sentido, doctora Consuelo, el pago de los servicios públicos, esa proporcionalidad se debe exigir, y lo voy a conectar, esos preguntados, si se deben exigir esos 10 días de servicios públicos, que seguro va muy en lineamiento con lo que acabas de decir de la administración, pero además nos preguntan si se puede acordar con los arrendatarios la terminación anticipada del contrato, permitiéndoles entregar el inmueble y cobrar únicamente ese valor proporcional de los servicios públicos. Ok, bueno, aquí van dos cosas. Con relación a los servicios públicos, el tratamiento que se debe dar a los servicios públicos es el mismo tratamiento que se le da si no existiera un evento de fuerza mayor como el terremoto. Recordemos que cada vez que se termina un contrato de arrendamiento, se le exige al arrendatario la constitución de un depósito para efectos de el pago de los servicios públicos que aún no han sido facturados, pero que efectivamente se brindaron y fueron consumidos, por llamarlo de alguna manera, por parte de los arrendatarios. Entonces, en este caso el tratamiento es exactamente igual. Si se termina el contrato de arrendamiento al 10 de agosto o al 9 de agosto, se debe hacer la provisión de servicios públicos de los periodos que aún no han sido facturados, teniendo como fecha, como extremo de esa relación contractual, entendiendo como extremo la fecha de finalización del contrato, el 10 o el 9 de agosto. Y se le hace la provisión de los servicios públicos para que sean esos los que consuma, los que cancele, perdón. Porque igual antes del 10 de agosto hubo servicios públicos, él utilizó el inmueble y por ende está obligado a cancelarlos. Perfecto. Y ya, perdóname, ya con Dale, la pregunta, por favor. la segunda pregunta, ¿me recuerdas que me decías fuera de los servicios públicos? Sí, y la otra pregunta relacionada es que si se puede acordar, la inmobiliaria puede acordar con los arrendatarios, pues precisamente esa terminación anticipada del contrato, permitiéndoles entregar el inmueble y cobrar únicamente el valor proporcional de los servicios públicos de los días efectivamente ocupados, que es lo que has venido explicando. Ok. Entonces, para eso partamos de la base de que el contrato de arrendamiento es un contrato, como todo contrato consensual. No todos, hay algunos que son solemnes, pero cuando hablo consensual, que se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades, que nosotros hacemos efectivamente contratos escritos, pero que así como es la consensualidad lo que prima al iniciar la relación contractual, la misma consensualidad también puede operar al momento de finalización del vínculo. Y eso quiere decir que yo puedo terminar el contrato de común acuerdo y establecer cuáles serían las consecuencias de esa terminación o a qué nos comprometemos ambas partes. Hay varias maneras de terminar los contratos. Una de las formas de terminarlo es
unilateralmente aduciendo una justa causa, caso en el cual lo podría hacer el inquilino aduciendo que el inmueble es inhabitable. Nosotros entraríamos a avalar esa terminación si efectivamente comprobamos que técnicamente el inmueble es inhabitable, y el contrato ahí no se terminaría de mutuo acuerdo, sino que se terminaría por una causal de fuerza mayor, ¿ok? Y los servicios públicos, los cánones de arrendamiento y todo eso, pues se van como establece la ley hasta la fecha en que el inquilino ocupó el inmueble. Otra manera de terminar el contrato es de manera consensual, que por lo general se ocurre cuando si no vamos a tener en los eventos en que el inmueble de pronto no haya sufrido tanto daño o deterioro y no se pueda ser calificado como inhabitable, podríamos entrar, sino que estamos frente a que el inquilino no se siente seguro o que hay de pronto alguna amenaza, pero que no es tan objetiva la amenaza de algún riesgo que pueda generar ahí. Entonces, en esos casos es donde opera la consensualidad, y la invitación es a que se hable con cada uno de los inquilinos que estén en esas condiciones y se lleguen a unos acuerdos para poder dar por terminado el contrato y cobrar los cánones de arrendamiento, los servicios públicos hasta la fecha de que efectivamente se termine el contrato. Pero la respuesta, para resumir, es sí, se puede terminar consensualmente. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y quisiera ahí, tal vez, doctora, me apoyas y vamos a hacer una precisión. En alguna respuesta hablamos de siniestro y esto lo hablamos de siniestro cuando tramitamos frente a aseguradoras. Frente a la Sí, afianzadora, tramitamos sí. nuestro reporte de mora para dar esa precisión. Sí, sí, no sé si hable, es que uno utiliza el término siniestro, pero yo lo estaba utilizando desde el marco de lo que sucedió, que es un siniestro, pero no desde el marco De la de la reclamación, pensadora, exacto, no. de la Te reclamación. agradezco que me hagas hacer esa precisión, porque no estoy hablando desde el marco contractual de las inmobiliarias con nosotros dentro de la fianzadora, porque es claro y es evidente De que acuerdo. nosotros somos una afianzadora y como tal no podemos hablar de siniestro, y eso es claro para todos nuestros clientes inmobiliarios. Cuando yo me refería al siniestro, lo estaba refiriendo era al tema como tal del hecho que sucedió, que eso es un siniestro, pero no al hecho como tal dentro del marco del contrato de fianza. Sí, ya lo aclaro. Muchas gracias, doctora. Importante esa precisión. Voy a hacer aquí una moción de logística. No sé si es mi computador o la presentación está borrosa un poco. Permítanos un segundo. Hacemos aquí una maniobra logística para organizar la presentación. Y bueno, mientras tanto, quiero decirles que tenemos una audiencia bastante nutrida. Tenemos muchas preguntas, ojalá nos alcance el tiempo para resolver la mayoría de ellas. No sé si de pronto allí Laura puede compartir o servicios. Bueno, pues, un momentico. Hemos venido recibiendo preguntas tal vez en el marco de lo que ya hemos contestado, así que si de pronto personitas no alcanzaron a llegar a la hora en punto, pues aquí va a quedar la grabación. Vamos a tener este conversatorio colgado en nuestro canal de YouTube, así que es importante que nos sigan. Allí podrán tener acceso a la grabación. Y por correo electrónico, pues van a tener acceso al material que AFI ha venido preparando. Todos los días hemos enviado comunicados y plantillas a nuestros clientes inmobiliarios. No, seguimos viendo borroso, seguimos viendo borroso. Voy a ver cómo pudiera hacerlo desde mi computador. Un momento. Ana, ¿nos vas a compartir? Bueno, por favor.
Es perfecto, ahora sí vemos bien. Listo. Bueno, hemos ya hablado de este bloque de servicios públicos y administración. Continuemos, avancemos con nuestro bloque número 6 y aquí hablamos de alternativas. Antes de llegar a la terminación de contratos de arrendamiento, no queremos, como inmobiliarios, no queremos llegar a eso. Sabemos que la situación va a presentar tal vez una alta demanda de esto, así que estamos buscando alternativas para no llegar precisamente a esa terminación, sino mantener al arrendatario en otro inmueble, tal vez. Y para esto hablemos de reubicación de arrendatarios. Pregunta puntual en este tema. ¿Puedo realizar como inmobiliaria la reubicación de un arrendatario? Si la respuesta es positiva, ¿cómo debería hacerlo? Lisette. Gracias, Lilian. La respuesta es sí. Esa sería una de las alternativas con las que cuenta la inmobiliaria. Aquí es importante tener en cuenta que una cosa, pues será el procedimiento para la reubicación de la inmobiliaria con el inquilino. Desde la parte jurídica, lo que se debe hacer si se llega a materializar esa reubicación es que se debe proceder con la firma de un nuevo contrato. Y con relación al afianzamiento, debe de radicarse ante AFI un estudio. Este estudio debe especificar que se trata de una reubicación y tendrá el manejo de traslado siempre y cuando el arrendatario y los deudores solidarios sean los mismos que se estudiaron previamente en el contrato que se está terminando. El canon de arrendamiento de ese inmueble donde se va a reubicar no puede ser superior al 20% del canon que se venía afianzando para que se dé pues toda esta situación de que el estudio ingrese como un traslado. Ok, entonces la respuesta es más o menos, por supuesto, es un tema de manejo de inventario de la inmobiliaria y frente a AFI, pues procedemos a hacer el registro en estudios financieros con una evaluación con los mismos arrendatarios y deudores y marcado como reubicación. Perfecto. Segunda pregunta en este mismo marco de reubicación de arrendatarios. ¿Qué pasa entonces si el arrendatario inicialmente acepta la reubicación propuesta, pero posteriormente se retracta? Lisette. Bueno, la aceptación inicial de reubicación por sí sola no impide que se tenga que analizar si existe una causal para terminar ese contrato, ¿sí? Si converge esa fuerza mayor para que el contrato se termine. Si no se ha formalizado esa reubicación, es decir, no se ha firmado ese nuevo contrato, no se ha hecho ese trámite, perfectamente el arrendatario puede optar por no aceptar esa opción y tramitar la terminación. Si existe la justa causa, pues con toda la documental de la que se ha hablado, todos esos registros, y si no existe la justa causa, pues ya sería algo consensuado. Muchas gracias, Lisette. Y para cerrar este bloque de preguntas preparadas, vamos a nuestro bloque número 7. Tenemos que hablar de terminaciones de contratos de arrendamiento y hablemos un poco cuándo proceden esas terminaciones, cuándo es por fuerza mayor, retomando, claro, el criterio de habitabilidad. En este sentido, doctora Consuelo, nos preguntan puntualmente, si después de ofrecer la reubicación el arrendatario no la acepta y solicita la terminación del contrato, ¿qué debo hacer como inmobiliaria? Tal vez para complementar la anterior. Sí, es más complementar la anterior y diferenciar dos escenarios o varios escenarios. Si nosotros, por ejemplo, el contrato de arrendamiento inicial termina porque el inmueble efectivamente está inhabitable y nosotros logramos que reubicara a ese inquilino en otro inmueble con el cumplimiento de los requisitos que exige la afianzadora y todo ese tipo de situaciones. Si se llega a firmar ese contrato de arrendamiento, ese nuevo contrato de arrendamiento, pues ya estaríamos, y él después se retracta, ya estaríamos frente
a un incumplimiento, pero del nuevo contrato de arrendamiento, porque la otra relación contractual ya terminó y terminó porque efectivamente se evidenció que el inmueble era inhabitable. Si el otro escenario es, si el inmueble no es inhabitable, se puede seguir ahí, pero hay un temor, el inquilino se quiere ir y una de las ofertas de la inmobiliaria es reubicarlo, logra reubicarlo, firma contrato de arrendamiento, estaríamos en la misma posición de la primera, está incumpliendo con ese nuevo contrato de arrendamiento, pero si no firma contrato de arrendamiento nuevo, sino que simplemente dice que no, que ya se retracta de estar sin ese nuevo inmueble, pues estaríamos frente a una terminación del contrato de arrendamiento inicial, en donde no hay justa causa para dar por terminado el contrato y por ende habría que llegar a terminarlo de común acuerdo o simplemente el contrato continúa porque el inmueble sí es habitable y como ya lo manifesté, el simple temor del inquilino de continuar viviendo ahí es un tema que es subjetivo y que no alcanza a configurar una justa causa para dar por terminado el contrato de arrendamiento. Doctora, gracias por esa aclaración. Y esta siguiente pregunta va relacionada con la primera frente a esta percepción de no me siento seguro, ¿sí? Y es que la verdad sea dicha, esto lo hemos recibido con muchísima frecuencia en estos días. Y la pregunta, que seguramente la hemos venido también trabajando, pero la debo hacer, y es: ¿cómo dar por terminado el contrato de arrendamiento cuando un inquilino no se siente seguro dentro del inmueble pese a que esté en buenas condiciones? Ok, entonces lo primero es que si está en buenas condiciones no hay causal para terminación unilateral del contrato sin las consecuencias legales que ello implica, dentro de las cuales está el pago de una penalidad a cargo del arrendatario porque no existe una justa causa que lo amerite a él a dar por terminado el contrato. En el entendido que el temor, por más de que entendamos la situación en que estamos y que todos estamos atemorizados con el tema, no solamente las personas que se ven afectadas en las ciudades más, en donde más tuvo impacto negativo esta catástrofe, como es Cali, como es Pereira, como es Chocó, pero igual aquí en Bogotá se sintió y también uno puede estar temeroso, pero es que el simple temor no es una justa causa desde el punto de vista estrictamente legal para poder dar por terminado el contrato. Entonces, si el inmueble está en buenas condiciones, si no sufrió afectación, si no hay una amenaza de que pueda llegar a tener una afectación que ponga en peligro la seguridad de las personas y cosas, no se puede dar por terminado ese contrato aduciendo una justa causa. Obviamente, todo contrato, por ser un acuerdo de voluntades, así como se inicia con ese acuerdo de voluntades, puede terminar con un acuerdo de voluntades. Y aquí el inquilino hay dos opciones: o que se termine mediante un común acuerdo, caso en el cual entraríamos a analizar hasta qué punto ese temor de él es fundado. Nosotros poníamos como ejemplo de pronto una persona que vive en un piso alto y que se sintió con más fuerza el terremoto, o que el edificio está en buenas condiciones, pero el de al lado se ve que amenaza ruina. Entonces, no solamente yo vivo en mi edificio, sino que también tengo que transitar por frente donde el que amenaza ruina y de pronto ese se cae y me genera un daño. O sea, son cosas pues llevadas ya al extremo, pero son temores fundados de la gente. Entonces se analiza en cada caso en particular para determinar cómo se va a terminar de común acuerdo. Y aquí el común acuerdo solamente no implica solamente al arrendador llamada como inmobiliaria como tal, sino que se tiene que tener en cuenta también al propietario, porque en últimas el propietario también tiene que como concientizarse de esos temores, tener el derecho, pues, de verificar si efectivamente los temores son fundados o explicarle uno como inmobiliario, buscando el beneficio de ambas partes, la conveniencia de terminar el contrato de arrendamiento en buenos términos. Entonces, acá sería un común acuerdo en cada caso en particular. O la otra es que el señor se vaya, no hay tal acuerdo, entonces habría una terminación unilateral del contrato sin justa causa, y si no hay ese acuerdo, las consecuencias son, pues obviamente, el cobro de las penalidades por terminación unilateral del contrato, y si quedó debiendo algunos cánones de arrendamiento, pues obviamente el cobro de esos cánones de arrendamiento. Porque si el inmueble sí está habitable, está en buen estado,
así haya habido un terremoto de las más grandes magnitudes, el canon de arrendamiento se sigue causando hasta que el inmueble efectivamente esté siendo habitado por el inquilino. Muy claro, doctora, muchísimas gracias. Bueno, aquí cerramos este bloque de preguntas o este conversatorio preparado. Hemos recibido muchísimas preguntas en el chat. Son las 3:50 de la tarde, estamos agendados de 3 a 4 de la tarde, así que pues tal vez vamos a tomarnos 10 minutos los que se quieran quedar y nos quieran acompañar. Ameritan estas preguntas tan importantes. De todas maneras, repito, esto queda grabado y queda colgado en nuestro canal de YouTube para que por favor nos sigan. Ahorita les estaremos dando para que puedan escanear código QR y también nos sigan en Instagram, donde podrán ver todas estas cápsulas y todos estos mensajes que estamos publicando diariamente. Entonces, bueno, iniciemos con preguntas. Doctora Consuelo, nos preguntan, en el caso de reembolsar el arriendo al inquilino, ¿nosotros como inmobiliaria cobramos el mismo valor de siempre o debemos proporcionar también? Si la pregunta va enfocada al valor de la comisión, la comisión se causa sobre el valor recaudado, sobre el valor del canon. Entonces, si el canon se va a cobrar solamente 10 días de agosto, se tiene que proyectar también la comisión sobre esos 10 días de agosto y eso sería lo que se cobra. Gracias. Lisette, considerando un desalojo por mal estado en el inmueble, ¿qué documento debemos realizar para constar el proceso de entrega por fuerza mayor y cómo sería este caso? Bueno, debe de haber una declaratoria de inhabitabilidad, ¿sí? Esto debe ser determinado por una autoridad competente. En esos momentos, los bomberos pueden certificar que el inmueble en esos momentos no es habitable. Habrán inmuebles que como con una sola fotografía, con un video, ¿sí? Con esa orden de evacuación, pues obviamente ya con eso podemos determinar que no pueden seguir las personas ahí habitándolo. Sin embargo, hay otros que pueden que generen como esa inseguridad en las personas por edificaciones, como lo decíamos en el desarrollo de este conversatorio, por las edificaciones colindantes. Entonces debe de haber un dictamen de una entidad calificada para ello. Y si, digamos, no estamos como expuestos como a este riesgo de seguridad, sino que solamente el inquilino manifiesta que porque tiene grietas, pues igual también se debe evaluar qué tanto esas grietas, esas afectaciones que tiene el inmueble son fallas estructurales y afectan la estabilidad o la habitabilidad. Sí, se requiere de esa inspección y se requiere de ese dictamen de la autoridad competente. Gracias, Lisette. Ahí veo personitas con la... Ah, doctora, vas a complementar esa respuesta. Adelante, por favor. Estás con el micrófono en silencio. Gracias. Yo quisiera adicionar algo y es lo siguiente. En este caso, la calificación de fuerza mayor del sismo como tal no requiere de una declaración judicial o de una declaración de alguna entidad administrativa. ¿Por qué? Porque la misma ley califica los terremotos, las inundaciones, los maremotos, todo este tipo de fenómenos de la naturaleza los califican como hechos constitutivos de una fuerza mayor o caso fortuito como un hecho imprevisible e irresistible. Eso no es lo que requiere de la calificación. Básicamente, para que se configure la causal, lo que sí está diciendo la doctora Lisette es que lo que debemos calificar es la inhabitabilidad del inmueble producto de esa circunstancia calificada como fuerza mayor o caso fortuito. Que pienso que es importante tener la claridad frente a ese tema, porque por sí, pues, basta con ver las noticias, basta con ver para darnos cuenta que estamos ante una calamidad y ante una situación imprevisible e irresistible que generó bastante daños a la comunidad. Entonces, lo que se califica es la inhabitabilidad, las consecuencias de esa fuerza, de ese hecho imprevisible que afectaron la ejecución de un contrato, en este caso un contrato de arrendamiento. Gracias, doctora, por ese complemento. Lisette, ¿qué sucede
si las personas se quedaron sin empleo y desean entregar el inmueble? Bueno, tenemos que tener claro que lo que constituye o lo que se determina, como lo acabo de aclarar la doctora Consuelo, el evento de fuerza mayor como tal es el sismo. Y aquí de lo que estamos hablando es, para la continuidad del contrato como tal, es la habitabilidad y la seguridad del inmueble. El que se queden sin empleo, sí, puede desprenderse de la situación, pero es una situación a la que estamos expuestos normalmente y el tratamiento pues sería el mismo. Creo que ahí ya vamos más como a un tema de llegar a acuerdos, ¿sí? De llegar a acuerdos con los inquilinos por la situación. Pero si el inmueble está en buenas condiciones y esa terminación no deviene como tal de esas afectaciones en el inmueble, entonces ya debe de ser consensuado, no enmarca dentro de esa fuerza mayor de la que venimos hablando. Ahí me gustaría adicionar algo. Adelante, doctora. A ver, yo tengo especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales y dentro de ese marco podría ampliar esta respuesta, como lo dice la doctora Lisset, en el sentido de manifestar que el hecho de que uno esté desempleado, sea la causal que sea, no genera, no es una excusa para el incumplimiento de las obligaciones que tiene uno en el diario vivir, ¿sí? No es considerado el desempleo como un hecho imprevisible o irresistible porque existen otros mecanismos que permiten que no lo configuren como un evento de fuerza mayor o caso fortuito. Obviamente, el desempleo en este caso, si se evidencia que el desempleo es producto de la misma catástrofe, de una u otra manera, se va a tener en cuenta ese desempleo, pero como no una justificación para no cobrar el canon de arrendamiento, sino para ver cómo se termina ese contrato de arrendamiento sin que se generen obligaciones adicionales por un incumplimiento, porque aquí, ojo que la causal que da por terminado el contrato no es el desempleo, sino la inhabitabilidad del inmueble. Entonces, ¿qué sería? Que sí tendría efectos de pronto que no generaría, por ejemplo, el cobro ni de penalidad ni nada, pero yo no puedo pretender que la persona esté desempleada y que por eso no pueda seguir pagando canon de arrendamiento que un inmueble sí es habitable, por ejemplo, porque si no es habitable, pues ya se terminó el contrato y el desempleo no va a afectar para nada el tema del contrato a menos que venga en mora anterior, pero eso es otro tema diferente. Lo que les quiero decir es que de aceptar que el desempleo generaría como una justa causa para que el inquilino pudiese terminar el contrato, no siendo inhabitable el inmueble, entonces tendríamos que ampliarlo a todas las personas que se quedaron sin el desempleo, haya o no haya un terremoto, sino simplemente me echaron de la compañía, no tengo, entonces eso es causal para poder terminar el contrato, no se podría entender de esa manera. Gracias, doctora. Tenemos esta pregunta. Dice, el día sábado 8 de agosto se realizaron todos los pagos de las cuotas de administración y a todos los propietarios. Y en este momento tengo afectados 37 inmuebles para desocupar. Ahora bien, el arrendatario me pide el reintegro del canon y el propietario me dice que le dé tiempo para reintegrar el dinero. Mi pregunta es, ¿existe algún tiempo para realizar los reintegros correspondientes a los 20 días del mes de agosto al arrendatario? Doctora Consuelo, Lisset. Pues mira, realmente el término legal no lo existe, porque estamos frente a un hecho de fuerzas de mayor, llamémoslo, entonces no existe una reglamentación que diga, en el caso usted tiene 5 días o 10 días para reintegrar. Y volvemos a lo mismo, acá, por lo menos en el caso de la persona que hace la pregunta, de la inmobiliaria que hace la pregunta, ya tiene un punto a favor, y es que el propietario aceptó la devolución del canon, o sea, ya no tienes que, esa inmobiliaria no va a tener que convencer al propietario de que tiene que reintegrar el canon. Entonces, en ese orden de ideas es negociar con el inquilino
manifestar efectivamente, ya se habló con el propietario, con el canon ya se le pagó al propietario, el propietario ya está en condiciones de reintegrarlo, pero solicita un tiempo, entonces en un tiempo prudencial y llegar a un acuerdo con relación al tiempo para arreglar esta situación. Y todo esto, pues, aquí yo creo que nos vamos a tener que apoyar mucho y sobre todo en aquellos casos en donde el arreglo o el común acuerdo no sea tan fácil, apoyarnos mucho en los centros de conciliación y en acudir a esas conciliaciones como mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es lo que ayuda muchísimo a sanear todas estas situaciones. Un tema creo que se vivió en pandemia, en donde se acudió mucho a los centros de conciliación y se logró llegar a esos acuerdos. Doctora, en ese mismo sentido, hay una pregunta, incluso lo estuvimos tal vez debatiendo hace un rato, y es si el propietario no puede devolver, en este caso, el propietario accedió, pero nos preguntan también, y si el propietario no puede devolver el canon ya pagado por X o Y motivo, ¿qué alternativas nos sugieren ustedes? A ver, lo primero es tener claridad que la obligación de restituir el canon, a pesar de que lo haya recibido la inmobiliaria, a pesar de que la inmobiliaria sea la que tiene la condición de arrendadora, no es una obligación propiamente dicha de la inmobiliaria, sino del propietario como tal. ¿Por qué? Porque no olvidemos que nuestra condición de arrendadores deriva de un contrato de administración o de mandato. Y los contratos de administración o de mandato no nos convierten en parte, si bien es cierto, tenemos la condición de parte arrendadora, pero en virtud de ese contrato de mandato. No somos los propietarios como tal. Y por ende, tampoco la inmobiliaria se queda con el canon cuando lo paga, simplemente con su comisión. Luego, la obligación de reintegrar es directamente del propietario. Si el propietario dice que no quiere o que no puede, ahí surge un conflicto entre donde nosotros como inmobiliaria tampoco vamos a poder devolverle ese canon al inquilino y tampoco estaríamos en estricto sentido legalmente obligados a que de nuestro propio patrimonio de la inmobiliaria tuviésemos que devolver ese canon, porque reitero, la obligación aquí de reintegrar el canon es del propietario. ¿Cómo se defiende uno frente a eso? Y mire, yo recibí el canon de arrendamiento y tal como lo recibí, lo trasladé al propietario descontando papel en mi comisión, de tal suerte que quien tiene la obligación de reintegrar el canon es el propietario, no es la inmobiliaria como tal. Perfecto, doctora. Bueno, hemos contestado allí alrededor de unas 8 preguntas. Tenemos muchas más. Quisiéramos realmente poder extender este espacio. Vamos a hacerlo por escrito. Este conversatorio ha estado muy de demasiado valor. Doctora Consuelo, Lisset, quisiera que la audiencia se quedara con estos mensajes clave. Hemos hablado de diferentes conceptos, hemos hablado de habitabilidad, hemos hablado de terminaciones de contrato, de reubicación de inmuebles. Hay mucha información en este momento. ¿Cuáles son esos 6 mensajes claves con los que debe quedarse la audiencia? Doctora, Bueno, arranquemos por bueno, usted. bueno, si se me queda alguno, le pido ayuda a la doctora Lisset. Lo primero que tenemos que partir es de que estamos frente a un hecho calificado por la ley como un hecho que es un caso fortuito, que es un hecho de fuerza mayor, que tiene implicaciones dentro de los contratos de arrendamiento y dentro de los contratos de administración que manejamos en el sector inmobiliario, obvio que las tiene, pero que no es la última palabra. Es decir, sí estamos frente a ese hecho, pero lo que determina la continuidad o terminación del contrato de arrendamiento no es en sí el terremoto calificado como un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, sino las consecuencias de ese terremoto frente al inmueble que es objeto de nuestros contratos de administración y dentro de nuestros contratos de arrendamiento. Eso es lo primero y lo clave, porque a pesar de que hay terremoto, no podemos, y que a pesar de que se generó un grave daño a la comunidad, no podemos calificar que todos nuestros arrendatarios van a estar
en posición de dar por terminados estos contratos con ocasión a ese hecho de fuerza mayor. Toca establecer ese nexo causal que hay entre el sismo y las afectaciones al inmueble objeto de nuestros contratos. Otro tema importante es que aquí no solamente nos tenemos que pegar de la ley, sino también temas subjetivos, porque no todos los casos son iguales, porque no siempre, o sea, el temor de que yo pueda tener algún riesgo en el inmueble no es un temor fundado, o en algunos casos puede que sea la misma situación, pero para algunas personas sí puede ser un temor fundado por sus condiciones especiales. Por ahí yo veía una pregunta que hablaba del tema psicológico, si me afectó psicológicamente a mí, pues, o sea, no es lo mismo una persona que sufra tenga alguna enfermedad certificada con relación al temor a las alturas o al temor a ciertas cosas que le afecten más su tranquilidad a una persona de la tercera edad, a una persona más joven. En fin, hay muchos aspectos que son subjetivos de cada caso en particular, y esos son los que hay que analizarlos para buscar la manera de poder terminar el contrato de la mejor manera posible. Reitero, el temor o la percepción es un tema que por sí solo no constituye un argumento para poder terminar. Lo otro que es importantísimo que tengan en cuenta los inmobiliarios es eso: nosotros somos administradores de contratos de arrendamiento, y como tal hay obligaciones que están derivadas del contrato, que nosotros estamos con ciertas obligaciones y derechos frente a un arrendador, frente a un arrendatario, perdón, pero en representación de un propietario. Que el contrato de mandato es accesorio al contrato de arrendamiento, de tal suerte que si se termina el contrato de arrendamiento, termina también el contrato de mandato. Si hay una exoneración para el arrendatario de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, también hay una obligación para el propietario de que nos exonere a nosotros como inmobiliarios de esas obligaciones derivadas del contrato de mandato. Básicamente es lo que yo veo acá. Y pues por último, manifestarles y reiterarles que cuentan con toda nuestra colaboración para poder sortear estas situaciones. Yo soy conciliadora y recomiendo mucho el camino de la conciliación como la mejor alternativa para solucionar conflictos. Ese es un acompañamiento, o bien que se puede hacer ante un centro de conciliación, o simplemente con una reunión y llegar a lograr determinar al propietario con el arrendatario y todo eso para buscar la mejor salida en beneficio de todas las partes aquí involucradas. Y en eso estamos, y para eso estamos aquí todos los miembros de AFI, para poderles colaborar a todos ustedes. Muchas gracias. No sé si De Lizy acuerdo, muy tenga bien. otra cosa. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por ese cierre. Y bueno, ahora dices, estamos a su disposición. Así es. Quiero recordarles que en AFI estamos para acompañarlos en todo lo que necesiten. Esperamos que este conversatorio haya aclarado muchas de sus dudas, pero nos pueden contactar en nuestro consultorio jurídico, canal telefónico, canal de WhatsApp. Ahí está el número, opción número 5, donde nos pueden encontrar. Ahí está nuestro buffet de abogados, diferentes especialidades para lo que necesiten. Estamos para apoyarlos. Y bueno, cerramos. Quiero nuevamente invitarlos a que nos sigan en nuestros canales de redes sociales. Búsquenos en YouTube. Síganos en Instagram, estamos publicando diariamente muchas recomendaciones, estamos ahí en constante conexión. Quiero agradecer a la doctora Consuelo Correal, quiero agradecer a Lisset Ágredo por el tiempo, por la claridad, por ese conocimiento que nos han dado el día de hoy. Tal vez no resolvimos todo, pero creo que resolvimos en gran parte muchas preguntas y bajamos el nivel de incertidumbre. Sin embargo, estamos a su disposición. Las preguntas que quedaron en el chat sin resolver, nuevamente las enviaremos por correo electrónico. Y cierro nuevamente como abrí este conversatorio. En AFI estamos para apoyarlos con tranquilidad, con agilidad
y con la orientación jurídica que ustedes necesiten. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, mucho ánimo y seguimos para adelante. Gracias a todos. Una feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, que doctora estés muy Consuelo. bien. Hasta luego, Licea. Hasta luego todos. Muchas gracias.